Bien, entonces vamos a iniciar hoy día presentando el tema, presentación de un caso de fusión uveal y revisión de la literatura al respecto. Este fue un paciente que nosotros vimos en consulta externa en un hospital general de Lima. Él vino el 4 de enero del 2019, varón de 28 años, que refería que desde hace 2 meses presentaba pérdida de visión brusca y severa en el ojo derecho. Adicionalmente, dolor ocular intenso y fotofobia. Como antecedente, 6 meses antes presentó visión borrosa en el ojo izquierdo que aún no había recuperado y él refería una baja ponderal de aproximadamente 15 kilos. Lo que nos llamó la atención porque por otro lado parecía una persona bastante sana. Preguntándole por los antecedentes, refería que tuvo alrededor del tiempo en el que inició la enfermedad en el ojo izquierdo, un accidente en una moto lineal donde él iba como pasajero, adicionalmente un espolón calcáneo que por ambas razones le provocaban dolor en miembros inferiores de forma crónica, y él se administraba AINES y corticoides orales infiltrados sin prescripción médica. Cuando examinamos la agudeza visual era bastante baja en ambos ojos, en el rango de movimiento de manos, y nos llamó la atención una limitación para la subducción de la mirada en ambos ojos. Cuando le examinamos el segmento anterior, vimos una marcada congestión de las venas epiesclerales a predominio del ojo derecho, donde era sintomático, una midriasis media poco reactiva, predominio en el ojo izquierdo. La cámara anterior del ojo derecho estaba estrecha y en ambos ojos no se veía reacción, no se veían células. La presión del ojo derecho estaba bastante alta, en 56 milímetros de mercurio, en el ojo izquierdo en 18, y nos llamó la atención esta imagen que se veía a través de la pupila como de un desprendimiento de retina bastante buloso y anterior. Entonces, en el ojo izquierdo pudimos examinar el fondo y nos mostraba esta imagen como una línea de demarcación alrededor de la papila, una papila pálida, no se podían definir bien los bordes, una tortuosidad vascular marcada, la presencia de estos pliegues alrededor de la retina y de este gran pliegue macular y estos exudados que se podían ver alrededor de la zona de la zona foveal, pero la retina estaba aplicada. En el ojo derecho hicimos una ecografía y nos mostraba un desprendimiento de retina total, pero también la presencia de desprendimientos coroideos en el ojo derecho. Y adicionalmente nos llamó la atención que aunque no era muy marcado, se mostraba congestión de la coroide, se mostraba un cierto engrosamiento y un eje axial algo acortado, en 21 milímetros, 21.31 milímetros. En el ojo izquierdo, la congestión coroidea era más llamativa, y el eje axial también se encontraba en el rango de los 21 milímetros. Entonces, teniendo los hallazgos del engrosamiento coroideo, desprendimiento de retina seroso en el ojo derecho, que no llegamos a ubicar ninguna lesión retinatógena predisponente, planteamos el diagnóstico sindrómico de fusión uveal. Y pues tenemos, cuando presentamos este síndrome, algunas causas que descartar. En primer lugar, causas inflamatorias. Si el paciente ha tenido un trauma relacionado o cirugía intraocular, tendríamos que descartar una oftalmía simpática. La presencia de algún proceso inflamatorio, como una escleritis o como un problema relacionado a un implante escleral. Que sea secundario algún procedimiento intraocular que se haya realizado, como por ejemplo la aplicación de crioterapia o la aplicación de panfotocoagulación extensa. Ninguna de estas dos últimas situaciones se cumplía en el paciente, o que se trate de una uveitis crónica, una pars planitis, una enfermedad de Vokoyanagi-Arada, que en este caso no configuraba, la presencia de oftalmia simpática. Otras causas que teníamos que descartar
eran las causas hidrostáticas, como por ejemplo que el paciente hubiera mantenido una hipotonía por largo tiempo, lo cual tampoco ocurría. Algunas enfermedades metabólicas, como el síndrome de Hunter, que es una enfermedad por depósito lisosomal y que también produce congestión en la coroides por falta de permeabilidad en la esclera. Otros fenómenos que pueden inducir congestión venosa, como la presencia de una fístula arteriodural, fístula dural arteriovenosa, o la presencia de una fístula cavernosa, problemas inducidos por consumos de drogas, de algunos medicamentos, o la presencia de glaucoma de ángulo cerrado. Finalmente, si no encontrábamos alguna de estas causas relacionadas, podríamos plantear la presencia de un síndrome de fusión uveal, que podría relacionarse en el primer caso a un eje axial corto o a un ojo nanoftálmico, y si esto no ocurría, presentarse como un síndrome de fusión uveal idiopático. Revisando algunas causas menos frecuentes de síndromes de fusión uveal, encontramos que muchos problemas que produzcan una congestión venosa a cualquier nivel, incluso la hipertensión pulmonar, podían dar de forma retrógrada congestión de las venas epiesclerales, impedir el drenaje del venoso coroideo y por lo tanto producir estos desprendimientos exudativos de retina y desprendimientos coroideos. Entonces también entró dentro de nuestro plan diagnóstico la presencia de alguno de estos problemas vasculares centrales. Planteamos entonces los siguientes diagnósticos diferenciales principales: Bosco, Yanay y Arada, un síndrome incompleto, pues no tenía ninguna de las otras manifestaciones sistémicas, una escleritis posterior, dado el dolor, dado el cierto engrosamiento de la pared del ojo, una fístula carótido cavernosa, fundamentalmente por el accidente de tránsito que él refería, aunque clínicamente no configuraba, no tenía el soplo audible en la órbita. Sin embargo, fístulas de bajo flujo que también se plantearon como diagnóstico diferencial, y finalmente un síndrome de fusión uveal idiopático. El paciente ingresó a hospitalización para estudio, fundamentalmente guiados porque la baja ponderal que él manifestaba, a pesar de no tener un mal estado general, pues llamaba la atención. Pensando en un problema inflamatorio, se inició pulsos de metilprednisolona endovenoso, recibió 3 dosis de 1 gramo durante 3 días, y posteriormente quedó con una dosis alta de prednisona de mantenimiento de 1 miligramo por kilo por día, un tratamiento tópico de la hipertensión ocular, y solicitamos la analítica para descartar causas relacionadas. El hemograma nos resultó normal, las pruebas para enfermedades autoinmunes nos resultaron negativas. Medicina interna sugirió también buscar algún tumor primario que podría explicar como un síndrome paraneoplásico este desprendimiento seroso de la retina. Sin embargo, las pruebas pues, para primarios hepáticos, pancreáticos o de estómagos nos resultaron negativos. Y planificamos realizar una angiografía con fluoresceína, y para descartar la fístula carótido cavernosa, una angiotac cerebral. Después de haber recibido los pulsos de metilprednisolona y estar con prednisona oral, la congestión venosa no se había resuelto realmente, quizás discretamente en el ojo izquierdo, pero no era una mejoría evidente, la presión se mantenía elevada en el ojo derecho. Pudimos hacer la angiografía con fluoresceína del ojo derecho, pudimos ver estos vasos periféricos que se encontraban en la retina que estaba próxima al cristalino, donde no había un patrón de fuga, sí bastante tortuosidad vascular que llamaba la atención, pero nada más. En el ojo izquierdo tampoco evidenciábamos ningún patrón de fuga. Los vasos sí se veían bastante tortuosos, la hiperfluorescencia a nivel de la papila también llamaba la atención.
nos llegaron los resultados de la angioTAC, donde en las órbitas nos muestra este contenido isodenso dentro del ojo derecho que corresponde al desprendimiento de la retina, y nosotros pedimos al neuroradiólogo que nos diera un informe detallado de cómo se veían las venas oftálmicas, y él nos sacó que él consideró el corte más llamativo, donde de repente se podría buscar alguna congestión de las venas oftálmicas, pero no le impresionaba que fuera lo que se observa en una fístula carótido cavernosa. Él la consideró como un examen normal, y no encontramos otras fístulas a nivel de a otro nivel en el sistema nervioso central. Para el 5 de febrero el paciente permanecía en hospitalización. Se observó una disminución de la visión en el ojo derecho, ya estaba en percepción de luz. La presión en ese ojo había aumentado a 56 milímetros de mercurio, el edema corneal se había agregado, a esto atribuimos la baja de visión. En el ojo izquierdo nos llamó la atención que la presión había más bien aumentado, y se observaban pliegues en la retina periférica, y en la periferia también observábamos este engrosamiento de la coroides. Fiorella, Sí, doctor. devolvete al angiotac. Así es. ¿Eso lo leyeron como normal? Sí, doctor. Esta vena, este corte de la vena oftálmica superior no les llamó la atención al neuroradiólogo, nos dijo que tendría que ser mucho más ingurgitada para que le diera el Pero, diagnóstico. pero la vasculatura venosa cerebral, eh, como está aquí, es normal, porque uno ve mucha asimetría entre un lado y el otro. Eso lo consideran normal. Sí, doctor, no nos dieron un diagnóstico de alguna fístula. También se sospechó de la fístula dural, por eso pidieron esta angiotac a 5 vasos para ver el sistema basilar también, y no les llamó la atención. Bueno, nosotros no planteamos de repente revisión de las placas por algún neuroradiólogo que diera una opinión diferente. Sí, porque la impresión que uno tiene es que hay una Asimetría, sí. ingurgitación venosa generalizada y asimetría entre el lado derecho e izquierdo. No sé si es que hay algunos artefactos ahí, pero yo veo eso muy asimétrico y muy ingurgitado, aunque no he visto muchas venosas. Por eso confiaría pues, en lo que dice el radiólogo. Si eso es normal, pues no hay que decir, Sí, bueno. esa es otra posibilidad, que sea un artefacto, porque lo que ellos sacan es un video, y nos mandaron esta foto pues solamente porque era la donde mejor se observaba la vena oftálmica, pero no, viendo toda la revisión del video, ellos concluyeron que no tenía hallazgos significativos para ellos, ¿no? Para neuroradiología. Porque es que en un paciente en el que está viendo uno congestión venosa retinal, y si esto sugiere congestión venosa cerebral, pues eso sí te dice o que hay un problema de retorno venoso general a nivel pues, de cráneo abajo, o que hay un problema inflamatorio venoso, o que hay una fístula arteriovenosa en algún lado que está congestionando el sistema venoso. Pues a mí, no sé, con este angiotac yo no me quedaría tranquilo, pero siga, pues siga a ver con qué terminamos. Entonces, nos llamó la atención que en el ojo izquierdo, a pesar de las altas dosis de corticoides que se estaban manejando, que debían producir respuestas si algún síndrome inflamatorio se trataba, pues esta respuesta no ocurría, y más bien se agrega un desprendimiento coroideo con elevación de la presión. Entonces, con esos hallazgos nosotros planteamos la existencia de un síndrome de efusión nubial, en este caso idiopático, porque no configuraba para un nanoftalmos. El eje axial era de 21, pero no era marcadamente disminuido. El paciente era hemétrope, o refería a ser hemétrope.
Entonces, hicimos una revisión de la literatura con respecto al síndrome de efusión uveal. Pues la efusión se define como la salida de un líquido, sea exudado o de un transudado del compartimiento vascular y depósito en el extravascular. Cuando hablamos de una efusión uveal, se considera que este líquido procede de la circulación en la coriocapilaris y va a producir el depósito de este transudado, en este caso, aunque este líquido es rico en albúminas, va a producir el desprendimiento coroideo y los desprendimientos de retina exudativos. Cuando no hayamos una causa relacionada, como la que habíamos mencionado, pues hablamos de un sistema, de un síndrome de efusión uveal idiopático, que siempre tiene que ser un diagnóstico de exclusión. De lo contrario, es pues el tratamiento de la causa subyacente. ¿Qué signos clínicos tenemos que buscar nosotros? Pues en el segmento anterior, la ausencia de signos inflamatorios, como era el caso de nuestro paciente, que no hubieron células, no hubo Tyndall, no hubieron precipitados retroqueráticos. La congestión venosa epiescleral es un signo bastante llamativo, que nos debe hacer siempre sospechar de este diagnóstico. Y si nosotros hacemos una gonioscopía, precisamente por la congestión venosa, podríamos observar sangre depositada en el canal de Schlemm. En el segmento posterior, pues la combinación de desprendimientos coroideos y de fluido subretiniano, y se describen con la cronicidad la aparición de estas manchas en tipo piel de leopardo en el polo posterior, que es lo que podíamos ver en la fotografía inicial, también unas zonas donde se veía cierta hiperpigmentación. Y pues aquí lo podemos observar. Inicialmente van a producirse desprendimientos coroideos, pues muy periféricos, que a veces no son evidentes, hasta que se produce un desprendimiento de retina serosa que comprometa la mácula y que produzca disminución de visión y por lo tanto que el paciente acuse sintomatología. Este es pues un diagrama de cómo se observan las proliferaciones estas reactivas del epitelio pigmentario que configuran esta imagen de manchas en piel de leopardo que se observa en el fondo. Cuando se ha investigado la histología de la coroides en estos pacientes, se ve que es una coroides marcadamente engrosada a comparación de los pacientes normales. Y no solamente es el engrosamiento de la coroide, sino que también las fibras de colágeno en estas coroides se encuentran desorganizadas. Además, se ha encontrado un incremento de los depósitos de proteoglucanos en la esclera, por lo que se ha planteado si es que no se trata también de una mucopolisacaridosis. Pues como nosotros sabemos, tiene que haber cierto flujo a través de la esclera para que el sistema venoso coroideo pueda funcionar. Además, las venas vorticosas van a atravesar esta esclera, y si se encuentra engrosada, pues va a haber congestión venosa a varios niveles, y por lo tanto, cuando se han examinado histológicamente las venas en estos pacientes, se ha encontrado pues un marcado éxtasis venoso. A consecuencia, nosotros vamos a observar una proliferación de epitelio pigmentario configurando pues el fenotipo que describimos, manchas en piel de leopardo. La membrana de Bruch también se va a encontrar engrosada, y en la coroide se van a encontrar depósitos proteináceos en el extravascular. Vamos a ver que ese líquido que exuda en este síndrome va a ser bastante rico en proteínas, principalmente albúmina. Las ayudas diagnósticas, pues en la ecografía ocular nos van a permitir encontrar los desprendimientos coroideos, periféricos, los desprendimientos de retina exudativos, que ya son más evidentes, pero también podemos ver efusión a otros niveles de la coroides, como por ejemplo en el cuerpo ciliar, y esto podría estar causando el estrechamiento de la cámara en el paciente que nosotros vimos, a pesar de que no le hicimos una OVM. Hay también engrosamiento de la pared ocular, como si encontramos a nuestro paciente, y una efusión ciliar. En la angiografía, pues cuando usamos fluoresceína vamos a ver que no hay hiperfluorescencia, los vasos no van a presentar fuga, no se trata de una vasculitis.
Sí se puede encontrar por defectos en el epitelio pigmentario una hiperfluorescencia de patrón moteado, ¿no? Con zonas de hipofluorescencia en donde haya proliferación del epitelio pigmentario reactivo. Y si usamos el verde de indocianina, vamos a ver hallazgos que se describen como hiperfluorescencia granular difusa en las fases tempranas de la angiografía. El tratamiento que se ha descrito es básicamente quirúrgico, y esto es importante porque nosotros tenemos el concepto que los desprendimientos de retina exudativos pues, son el tratamiento de la causa base, pero pues yo creo que en estos casos es uno de los de las pocas o de las puntuales indicaciones de un tratamiento quirúrgico de un desprendimiento de retina exudativo. Y se trata de la descompresión, esto es lo que clásicamente fue descrito por Brockhorst en 1980, la descompresión de las venas vorticosas, haciendo estas ventanas esclerales localizadas 4 milímetros anteriores y de 6 milímetros de longitud. Se abren estas ventanas esclerales y se retira este flap superior, permitiendo la descompresión de la vena a ese nivel. Y en la técnica inicial, descrita inicialmente, estas ventanas esclerales se abrían en los 4 cuadrantes, buscando las 4 venas vorticosas principales. Bueno, así como lo muestra la técnica, se ubica la vena vorticosa, se hace una incisión ecuatorial paralela al ecuador, se abre un flap utilizando un crescent de unos 4 milímetros más o menos, hasta donde llega el nivel de la vena vorticosa, y se retira el flap superior. Unos 10 años después, Gass describe otra técnica en la que también hace ventanas esclerales sin que necesariamente se encuentren a nivel de las venas vorticosas, simplemente para permitir el flujo transescleral, y este procedimiento también refiere que tiene una alta tasa de éxito, o sea, un 83% con un solo procedimiento, y en 3 pacientes en los que hubo recurrencia se tuvo que realizar nuevamente el procedimiento, y logrando hasta un 96% de éxito en la reaplicación de la retina. De forma importante, las agudezas visuales de los pacientes, el pronóstico visual es bastante bueno cuando se logra hacer el tratamiento, ¿no? De una agudeza visual preoperatoria de 20-100 se puede lograr una agudeza visual postoperatoria de 20-60. Y sobre todo que se evita las recurrencias. Haciendo la revisión de los casos que se han presentado en la clínica, pues nosotros encontramos este paciente que se presentó semejante al paciente que nosotros hemos presentado, con un desprendimiento de retina exudativo bilateral, más grave en el ojo izquierdo, y él consultaba porque la visión había empezado a disminuir en el ojo derecho. El rango de visión estaba marcadamente disminuido en el rango de movimiento de manos y de percepción de luz. Se pensó en una etiología inflamatoria al inicio, se inició tratamiento con prednisolona y con inmunomoduladores. Sin embargo, no se observaba resolución del cuadro y se pensó en drenar este desprendimiento de retina seroso. Cuando se inicia la cirugía se observa esta marcada engrosamiento escleral, y se realiza la descompresión de las venas vorticosas en 2 cuadrantes, en los cuadrantes inferiores, con drenaje de líquido subretinal amarillento de contenido un fluido no claro, sino más bien como ceroso, como un exudado. Y la agudeza visual se logra mejorar de movimiento de manos a 20-400, se logra la reaplicación total de la retina y el paciente no presenta recurrencias, configurándose también como un síndrome de fusión uvear. Entonces, como conclusiones, aunque el síndrome de fusión uvear se describe como un problema infrecuente, debemos tenerlo en cuenta cuando observamos los hallazgos clínicos compatibles, básicamente esta congestión venosa epiescleral y los desprendimientos de retina exudativos. El tratamiento pues, es quirúrgico si nosotros tenemos una alta
a un alto rango de sospecha, pues plantear el tratamiento quirúrgico sin dilatar el tiempo, porque tiene un buen chance de resolución, y además unas altas probabilidades de recuperación visual con buen resultado visual y disminución del chance de recurrencias. Bueno, es el caso que les quería presentar. Bueno, yo tengo varios comentarios. Primero, a los residentes para que tengan claridad, que una cosa es efusión uveal, que se puede presentar en multiplicidad de diagnósticos vasculares e inflamatorias, y otra cosa es el síndrome de efusión uveal. En el síndrome de efusión uveal no hay problema vascular extraocular y no hay inflamación. Es un paciente al que se le desprende la coroides por la retina en forma exudativa sin inflamación intraocular asociada. Y la gran mayoría de los pacientes tienen un problema de esclera, sea por nanotalmos o simplemente ojos de tamaño normal, pero con esclera muy gruesa. Y lo que se supone es que es un fenómeno de compromiso del retorno venoso que hace que se acumule líquido en la coroides, y por eso sirve la cirugía escleral, y casi que cualquier cirugía escleral, cualquier flap escleral, cualquier adelgazamiento escleral, como se haga, no tiene que ser exactamente enfrente de las vorticosas. Y funciona muy bien. Nosotros hemos tenido, es un síndrome raro, hemos tenido unos pocos casos, y es muy notorio el grosor escleral. Así el ojo no sea hipermétrope, así no sea pequeño, encuentra uno una esclera sumamente gruesa. Entonces, pues adelgazar esa esclera, idealmente en los 4 cuadrantes o a veces en los cuadrantes más comprometidos, es el tratamiento. Es un tratamiento de la pared del ojo para facilitar el drenaje venoso. Pero el síndrome de efusión uveal es de la pared del ojo para adentro. Cuando uno tiene congestión venosa externa, pues eso te está diciendo que la congestión venosa está de la pared del ojo para afuera. O sea, está en la órbita. Así no hayan podido demostrar una vena dilatada en la órbita, lo característico pues de una fístula carótido cavernosa. A mí sí me parece muy evidente que este paciente tiene un problema de congestión vascular, si no es a nivel de todo el cerebro, por lo menos en el ojo. Entonces, yo no habría llegado al diagnóstico de síndrome de efusión uveal con un ojo que muestra tanta dilatación. En lo que yo recuerdo de todos los casos que hemos visto de síndrome de efusión uveal, en lo que yo he revisado y leído, congestión, usted lo mencionó, Fiorella, pero congestión de venas epiesclerales, o sea, congestión visible, no es uno de los hallazgos. Y de hecho, pues cuando uno tiene algo que llaman síndrome de efusión uveal, pues entre las cosas que debe pensar es melanoma, que no da congestión, Burkitt-Yamanaki-Harada, que la mayoría de las veces no da mucha inflamación o congestión visible, coroiditis posterior o escleritis, que si da congestión, da una congestión muy posterior. Inclusive la coroidopatía severa central severa con múltiples focos, la hipertensión de la manifestación hipertensiva de la coroides o metástasis. Y ninguna de esas entidades te da una marcada congestión venosa. Yo, de entrada, viendo la primera foto que usted mostró de este paciente, para mí hay algo extraocular que está produciendo congestión. Eso no es
digamos que no está dentro de los hallazgos del síndrome de difusión uveal. Habría que ver qué le pasó al paciente, qué le hicieron, cuál fue el manejo, cómo lo siguieron, pues a ver la verdad, pero yo tendría esa preocupación. Yo, en un caso así, no creo que me metería a hacer una de compresión escleral. Estudiaría en un poco más detalle esa circulación, o sea, obtendría más claridad de qué está pasando en la circulación arterial y venosa de la órbita y del cerebro, si es en un ojo, si es en el otro ojo, si es más profunda. De pronto hacer más estudios, de pronto hacer cosas como Doppler, tratar de medir el espesor escleral, hacer, no sé, angioresonancia, otros estudios que le indiquen a uno, le confirmen definitivamente la congestión no está por fuera de la pared del ojo, que es lo que me parece a mí, esos vasos tan dilatados, le dicen a uno, tiene que haber algo, o sea, la circulación venosa orbitaria está congestionada, y eso no es síndrome de difusión uveal, porque el síndrome de difusión uveal es de la esclera paréntea. Sí, nosotros, la posibilidad de una fístula carótido cavernosa, incluso una de bajo flujo, pues que no dieran la proptosis marcada o el soplo audible que normalmente se describe, fue una posibilidad importante por el antecedente traumático que había presentado el paciente, pero incluso estuvo hospitalizado y se consultó a neurología, neurocirugía también lo evaluó y no consideraron que tuviera hallazgos compatibles con algún problema venoso central. Y por otro lado, también consideramos la presencia o la posibilidad de una hipertensión pulmonar que pudiera causar una congestión pues ya mucho más abajo en el sistema, pero no, cardiología lo evaluó y no encontró mayor hallazgo. Lo que nosotros habíamos revisado pues para concluir que podía ser un síndrome de difusión uveal fue que cuando hay congestión por el grosor escleral aumentado de las venas vorticosas a donde drena todo el sistema venoso epiescleral, pues estas venas también se podrían encontrar tan congestionadas. Pero sí, lo que sí no cuadra pues es la simetría que usted describe en el lado derecho se encuentra mucho más marcada. Pero en el ojo izquierdo el paciente también presentó, aunque no tenía la dilatación venosa, también tuvo los desprendimientos coroideos, periféricos, y tenía estas imágenes que nos hizo pensar que él pudo haber tenido un desprendimiento de retina seroso que se haya reabsorbido de repente de menor volumen que lo que tenía en el derecho, ¿no? Y le había resultado pues estas líneas de demarcación, este pliegue, incluso tenía esta hipertrofia del EPR. Que es lo que pasa es que esa alteración pigmentaria se va a dar en todo paciente que tenga un desprendimiento de retina exudativo crónico. Con el tiempo va a ser independiente de la etiología. Entonces, pues el hecho de que tenga grumos pigmentarios no te orienta en un sentido o en el otro. A mí lo que me parece que es claramente disidente es la congestión venosa epiescleral, porque como le digo, en lo que se llama síndrome de difusión uveal, o sea, por definición, es de la pared de la esclera para adentro. Y en ninguna de las descripciones que yo he visto, ni en ninguna de las fotos que yo he visto de síndrome de difusión uveal, he visto congestión epiescleral. He visto esos vasos dilatados. O sea, a mí me parece que los vasos dilatados los colocan a uno en otro diagnóstico. No es una fístula carótido cavernosa, pues yo con esa imagen no estoy seguro. O sea, si a mí me sientan y me muestran el detalle de una angiotac, una angioresonancia, de pronto me convencen, pero yo con esa imagen que me digan, mire, es que ahí la vena no está dilatada, no, yo sí quisiera ver
eso mucho más detallado. Y no tiene que ser una fístula carótido cavernosa, puede ser una malformación venosa, puede ser una comunicación arteriovenosa a otro nivel que de pronto esté dando una congestión venosa más difusa y no la va a ver concentrada a la vena oftálmica superior, pues el típico gusano en la órbita del besote que se ve en la arteria oftálmica superior, porque toda la presión está allí en esa vena y de pronto es una cosa más difusa, engrosamiento venoso más difuso. Entonces yo le buscaría mucho más por el lado vascular, orbitario, cerebral, desde el punto de vista anomalías vasculares o desde el punto de vista de inflamación venosa. Mucho más que pensar en efusión ureal, pero ¿qué pasó con el paciente en fin de cuentas? El paciente fue operado por el desprendimiento de retina crónico del ojo derecho. Doctor, no fue operado en el hospital, lo referimos y le dejaron aceite de silicón, se logró drenar el desprendimiento, la visión no se recuperó, permaneció en el rango de movimiento de manos y persiste la hipertensión ocular. Él refiere cefaleas ocasionales, no ha sido pues lo siguiente aquí era una panangioresonancia. Nos dijeron que podía solicitarse pues si persistía la sintomatología, pero pues ya se quedó solamente con la cefalea ocasional, no se llegó a realizar. El ojo izquierdo no volvió a desprenderse la retina, excepto esos pliegues periféricos que se observaban, pero no hubo nuevo desprendimiento. Pero no lo operaron. De la retina, sí, del ojo derecho. No, el ojo izquierdo. No, doctor. Eso nos quedó pues la duda de que si había tenido en algún momento un desprendimiento de retina serosa. Parecía que sí, según las imágenes. No se operó. Pero ahí no le hicieron cirugía de efusión uveal, pues no le hicieron cirugía escleral. No, doctor. Solamente se drenó el desprendimiento y se dejó aceite de silicón en el ojo derecho. En el ojo derecho, no, estoy hablando del ojo izquierdo. Este es el ojo izquierdo, usted nos ha hablado desde el ojo izquierdo, ¿cierto? Esta es la imagen del ojo izquierdo, sí. Sí. Este no tenía desprendimiento, no se operó. Eso, por ejemplo, no pasa en una efusión uveal, que si uno espontáneamente, eso no se resuelve. O sea, si no se hace cirugía de la esclera, el desprendimiento de retina no se resuelve espontáneamente. Entonces, esa evolución no es la evolución de una efusión uveal. Tampoco es característico, pues no es un Bokko Yanagi, o habría podido ser un Bokko Yanagi, porque en un Bokko Yanagi tiene usted los cambios pigmentarios, tiene el desprendimiento crónico, tiene la bilateralidad, y usted dice no hubo respuesta a esteroides, pues sí, no hubo. La verdad es que un Bokko Yanagi pues muy crónico, de larga evolución, la respuesta a esteroides es muy lenta y poco a poco va ocurriendo. Entonces, si este ojo de alguna manera mejoró, después de los esteroides terminó mejorando, o por lo menos la coroides no continuó desprendiéndose, pues podría pensar uno en algo inflamatorio de la coroides, aunque de nuevo en el Bokko Yanagi tampoco hay ese grado de congestión vascular que nos está mostrando este ojo. Cierto. A mí me da más para pensar en algo vascular. Ok. Sí, doctor. Bueno, ¿alguna otra opinión? Víctor, buenos días. Sí. Castro. Buenos días. Pues importante esa comparación que usted ha hecho, doctor, con la efusión uveal y un posible compromiso vascular. A mí me parece que es importante la historia, y desde el punto de vista de la historia que contó la doctora Fiorello, me parece que me llegó como, sí, algo vascular, una malformación, el trauma importante, la historia de trauma, la evolución, la respuesta al tratamiento quirúrgico efectivo que no fue, pues, digamos, lo esperado.
Yo recordaba en este momento unos pacientes que he tenido, uno de ellos cayó de un puente, con un intento de suicidio, con unas fracturas, y Un poquito evolucionó más duro, muy, Luis. Habla un poquito y, más duro. sí, y evolucionó muy parecido a este cuadro. Les contaba que he tenido unos pacientes, dentro de esos un muchacho de unos 18, 19 años que hizo un intento de suicidio, tuvo unas fracturas y pasó el tiempo y el caso se resolvió más o menos de esta forma. Presión intraocular alta, la congestión, y le tomábamos los exámenes con neuroradiología y no nos daba, o nos daba algo muy parecido. Entonces, yo estaría muy de acuerdo con lo que dice el doctor, en el sentido de que el cuadro no es claro para un síndrome de fusión uveal, por historia clínica por lo menos. Me parece que la evolución y la respuesta al tratamiento tampoco se adecúan a esa impresión diagnóstica. De todas maneras, es un caso muy interesante, un abordaje pues que se le dieron todas las alternativas, pero sí que por historia clínica primando la idea de un proceso vascular más que un proceso de fusión uveal. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere opinar, preguntar, comentar? Bueno, muchas gracias. Muy buen caso, muy interesante. Gracias, doctor.